Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir hoy a esta presentación. Somos de la Federación de Familias por la Paz y la Unificación y el tema de la... Buenas tardes. El tema de la presentación de hoy es la relación entre Dios y la humanidad. Entonces, como no todo el mundo cree en Dios, o nuestra idea de Dios puede ser a veces diferente de las de cada uno, también pues en el mundo cristiano le llamamos Dios, en el mundo musulmán Alá, o la primera causa, el creador, es decir, bueno, puede tener muchos nombres, aunque técnicamente sea la misma persona. Primero voy a explicar un poquito acerca de cómo poder conocer al origen, ¿no? Entonces, de alguna forma, es decir, si analizamos nuestra propia situación, vemos que todo el mundo tenemos una mente que es invisible y luego un cuerpo que es visible, ¿no? Es decir, entonces hay esta relación, ¿no? Es decir, cada uno de nosotros pues tenemos una parte interior que controla nuestra parte exterior, es decir, de una forma instintiva. Si uno va a tocar el fuego, como te quemas, apartas la mano. Es decir, ese sentido la mente, hay gente que tiene mejor cabeza que otros, pero la mente siempre está allí, ¿no? Entonces, de alguna forma, uno es feliz cuando la mente y el cuerpo están en armonía. Es decir, pues, hoy en día hay muchas terapias de yoga, de meditaciones, de cosas para conseguir esta unidad. Entonces, de alguna forma, la relación ideal pues es esto, el creador tendría que tener este tipo de relación con el ser humano, es decir, como la misma relación como la mente y el cuerpo, es decir, igual que el cuerpo se mueve de acuerdo a la mente normalmente, pues esta relación entre Dios y el hombre tendría que ser de este tipo. Entonces, no conocemos a Dios de alguna forma, pero sí podemos, todas las teorías de teología, pues hablar de que se puede conocer al Creador a través de las obras. Ponemos el ejemplo del pintor, ¿no? Es decir, si un pintor del siglo XV en España, en Holanda, que pintaban muy bien, pues ha muerto, pero si ha dejado pues 80, 100 cuadros o 40 cuadros, pues analizando los cuadros podemos entender las características del pintor, pues qué colores más le gustaban, qué personajes salían más en sus obras, sobre todo si tiene un catálogo amplio. Si ha pintado 3 cuadros, aunque sean muy bonitos, poco se puede sacar, pero si ha pintado 40 o 50, pues hay más características, ¿no? Entonces pensamos que con el creador sería lo mismo. Si analizamos el mundo actual, todo el cosmos, pues si hay un creador, pues obviamente que tenemos muchos detalles para poder conocer, ¿no? Analizando la creación, y también vemos que hay mucha similitud entre la creación y el ser humano, ¿no? Sigamos. Por un lado, por ejemplo, pues vemos que hay estas características duales de positivo y negativo, masculino y femenino en la mayoría de los seres, ¿no? Es decir, desde la partícula más pequeña, que se relacionan como positivo y negativo, los átomos, las moléculas, catión y anión, es decir, las plantas se reproducen por la relación entre el estambre y el pistilo, los animales hay machos y hembras, y en el ser humano hay hombre y mujer. Entonces vemos que de alguna forma el creador también tiene que tener estas características de positivo y negativo, o masculinidad y feminidad, porque no viene algo de algo que no está. Es decir, en una obra de un pintor o de un escritor pues refleja sus pensamientos, su vivencia. Entonces en el resultado hay las características de la causa, ¿no? Entonces en ese sentido podemos decir que Dios existe de alguna forma debido a esta relación interna de su energía que tiene positividad y negatividad, por eso existe. Y luego también tiene estas características de hombre y mujer, o padre y madre, o masculino y femenino. Entonces, bueno, aquí ya la liamos un poco. Hay unos términos coreanos, le llamamos Sungsang y Hyungsang, que sería parecido a los términos chinos, son un poquito más populares, el yin y el yang. Es decir, entonces, bueno, dentro de Dios hay un carácter interno, una parte interna,
y una parte externa, ¿no? Es decir, entonces cada parte pues también tiene la polaridad, ¿no? Es decir, un aspecto masculino y femenino, positivo y negativo. Y en la relación interna de ese creador, pues es lo que produce el principio de la creación. Y entonces en la creación habría como dos grandes bloques, ¿no? Es decir, la parte del símbolo, que serían las cosas creadas, que también funcionan por estas características duales, que sería pues como un reflejo, ¿no? Y la parte principal, que sería el ser humano, que es el que puede organizar la creación, podemos viajar, podemos tener más posibilidades, pues dentro del hombre también tendríamos esta parte interior y la parte exterior con esas características duales. Por ejemplo, si pensamos en el ser humano, pues tenemos muchas características iguales que la creación. Por ejemplo, si tenemos el pelo, pues el pelo es como el mundo vegetal. Luego, si vemos las capas de la tierra, son parecidas a las capas de la piel. Cuando está el hueso, dentro del hueso está el magma, también en el centro del planeta también está el magma. Luego, por ejemplo, todo el sistema de ríos y el mar, también en el ser humano tenemos todo el sistema de la alimentación, viene por la sangre, el sistema de venas y arterias. Es decir, luego tenemos dos ojos, que yo todavía, aunque tengo 63 años, todavía no entiendo. Tengo dos ojos, pero veo una cosa solo, no veo dos. Entonces, son cosas realmente que se han hecho con una gran sabiduría, ¿no? Porque lo vemos normal, es decir, sí, todos vemos una cosa, si estás más o menos bien de salud, uno puede necesitar gafas a una cierta edad y tal, pero tenemos dos y el que creó pues nos da más ancho, ¿no? Si solo tuviéramos uno, no sé si veríamos, pero bueno, de alguna forma hay unas características que todo lo que se ha creado, pues las montañas, los ríos, el mar, el ser humano lo puede apreciar, lo puede fotografiar hoy en día. Hola, ¿qué? Sí. Y tenemos pues bastantes posibilidades, ¿no? De poder un poquito tener una relación. Entonces, de alguna forma el creador pues es solo espiritual, no es físico. Entonces el ser humano, que luego veremos posteriormente, sí tiene una parte física y una parte espiritual. Entonces, para que el creador pueda comunicarse con la creación, pues necesita el ser humano, que es el que pues en verano puedes bañarte en la playa, puedes ir a la montaña y puedes comer manzanas. Quiero decir que te puedes relacionar con lo físico, ¿no? Vamos a ver. Entonces, bueno, también en esta relación del creador y la creación, pues también vemos que el creador es invisible, interior, vertical, causa, Sung Sang, que es el carácter interior, y masculino y sujeto. Entonces la creación pues sería lo complementario, ¿no? Es visible porque la podemos ver, es exterior, es decir, tendría una relación horizontal y es el resultado de la causa. Entonces, esto es lo más importante de la presentación que quería hacer hoy, aunque parece sencillo. Las cosas funcionan por este tipo de relación, la relación entre sujeto y objeto, es decir, hay una parte que inicia la acción y otra parte que responde. Entonces, esa es la base que Dios, el Creador, ha usado para todo lo que existe, ¿no? Es decir, todo lo que existe, pues hay un deseo, una parte que inicia la acción y otra parte que responde. Entonces, si yo tuviera más conocimiento de física, de química, de otras cosas, podría poneros ejemplos más interesantes. Mi capacidad es limitada, así que solo lo puedo explicar así teóricamente, ¿no? Pero bueno, creo que es bastante profundo, ¿no? Es decir, un creador no necesita, es decir, va moviendo su energía en una cierta dirección. Por ejemplo, si uno calienta minerales, pues el plomo rápidamente se disuelve, pero el hierro necesitas una temperatura mayor. Cuando ves una partícula en el microscopio de plomo o de hierro, pues cada una tiene sus características. Igual, plantas una semilla y si eres un ignorante del campo, mi abuelo era campesino, así que lo sabría todo, pero yo no sé distinguir una semilla de pera, de manzana o de melocotón.
tendría que esperar unos años a ver qué sale, pero él las sabía y podía plantar los manzanos, los tal. Entonces, cuando hay las cosas tienen unas características, entonces el que ha creado las semillas pues sabe para qué sirven, ¿no? Entonces, en ese sentido, todas las cosas existen, son y se multiplican debido a esta relación de sujeto y objeto, ¿no? Es decir, pues, nacimiento de un hijo hace falta dos partes, la parte de masculina y femenina, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre hoy en día? Pues esta relación entre Dios y el ser humano se ha roto, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos que se ha roto? Pues bueno, porque obviamente la humanidad no está demasiado en armonía, ¿no? Es decir, había una relación ideal, que lo explicamos en otras presentaciones, entre Dios y el ser humano, pero de alguna forma somos ignorantes de dónde venimos, quién somos, y cada uno tenemos nuestras ideas, pero es difícil tener unas ideas de consenso, ¿no? Si hay 100 personas en una sala, se ponen a hablar del Creador, unos dirán que no existe, otros que sí, otros que lo han conocido, otros que no, unos pueden mantener un catolicismo más tradicional, otros son cristianos pero protestantes, otros creen en la bondad, otros pueden ser budistas, de Confucio, del Islam, es decir, hay como muchas tendencias, ¿no? Y cada uno refleja una parte del Creador, pero de alguna forma es obvio que la humanidad ha perdido una cierta conexión, ¿no? Entonces, en las religiones pues hablan de esta figura Satán, es decir, que es como el mal, el egoísmo, ¿no? Que de alguna forma entró en el ser humano, y también todas las religiones, pues por ejemplo, en el cristianismo se habla de la segunda llegada del Mesías, en el Islam pues se habla de la vuelta del Mahdi, en Confucio también habla que en los últimos días vendría el Señor de las palabras verdaderas, también el budismo también habla de una segunda venida. Entonces, de alguna forma, la gente religiosa lo que ayuda es que cada uno de nosotros podamos separarnos del mal, del egoísmo, de los problemas que cada uno tenemos, y a través de una figura, podemos llamar Mesías, Maestro, cada uno te puede ayudar a alguien. Eso no está homologado todavía, pero es una figura central que nos ayuda pues, a poder tener esta conexión con el Creador. Entonces, esta idea también es importante, ¿no? Es decir, por nosotros mismos a veces es difícil de poder cambiar, uno tiene unos hábitos, tiene unas situaciones, pero a través de la lectura pues, de un maestro, de una persona espiritualmente más elevada, pues podemos recuperar esta relación con Dios. Por ejemplo, Jesús decía: sabéis que habéis pasado de la muerte a la vida en que amáis a vuestros hermanos. Es decir, pues, si yo amo a todos, digo, bueno, estoy un poquito mejor, pero si solo amo a unos cuantos y no a los otros, pues veo que algo falla, ¿no? Es decir, que no estamos del todo centrados. Entonces, bueno, en ese sentido, pues niveles espirituales hay muchos y cada uno pues sabe un poquito dónde está, ¿no? Entonces, el mundo ideal, cuando Dios creó a Adán y Eva, al principio de la historia de la humanidad, pues era un mundo donde todos los seres tenían, el primero de la izquierda, tenían esta relación con el Creador, y podían percibir al Creador de una forma natural. Y entonces, debido a esta conexión vertical, pues no habrían invasiones en Ucrania, ni etcétera, etcétera, ni Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, guerras civiles. ¿Por qué? Pues porque somos hermanos y hermanas, venimos del mismo Creador, del mismo Padre. Uno será más guapo, otro no tanto, pero todos tenemos ese tipo de relación. Entonces, esta relación se cortó, y es obvio, incluso quitando las tradiciones religiosas, pues que habla de la caída del ser humano, de la Torre de Babel, que no funcionó, que se dividió la gente por aquí, por allí, enviaron a Jesús, lo crucificaron. Es decir, hay muchos puntos que se ve que algo ha pasado con la gente. Pues Gandhi lo mataron, otros líderes religiosos también tuvieron mucha persecución, pero es obvio que horizontalmente pues hay problemas en los países, y también verticalmente también no funciona la relación vertical. En ese sentido,
pues todo esto se arregla de alguna forma volviendo al Creador. ¿Qué ocurre? Que debido a nuestra ignorancia pues, de los temas externos e internos, no es tan fácil, ¿no?, de decir, bueno, pues yo quiero conectarme con el Creador y esto. Por eso en la religión pues, se habla de esta figura del Mesías o del mediador, que es la persona que nos puede ayudar pues, a mejorar estas relaciones horizontales para que podamos realmente volvernos a conectar con el Creador, ¿no? Seguimos un poquito más. Entonces, dentro del Creador hay esta relación también para mantener su existencia de sujeto y objeto. Entonces, pues esa relación es lo que hace que la creación exista, ¿no? Es decir, entonces, Dios crea dividiendo pues una parte sujeto, una parte objeto, puede ser una molécula, un átomo, una partícula, una flor, un ser humano, y entonces en esta relación de sujeto y objeto luego se consigue la unión. Eso es lo que llamamos el proceso de origen, división y unión, que todos los seres creados pues funcionan de esta forma, ¿no? Es decir, hay unas partículas que se unen con otras y generan el oxígeno, el hidrógeno, otros elementos. Entonces, bueno, es una relación que si funciona, las cosas funcionan. Por ejemplo, si yo tengo un amigo, una pareja y mi relación de sujeto y objeto no es fluida, pues entonces, ¿por qué hay tantos divorcios en la sociedad de hoy? Pues esa relación de sujeto y objeto, y es gente que se han elegido libremente, es decir, que en un momento dado deciden quererse, pero luego se ve que no es tan fácil, porque hay unos, lo que antes era amor y cariño, luego puede decir, hace poco tuve que ayudar a una compañera del trabajo que se estaba divorciando y claro, hay tanto problema, ¿no?, con el dinero, con las propiedades, con lo que haya o no haya, el saldo de la cuenta del banco, bueno, todo es muy complicado cuando uno se separa. Pero en un momento dado nadie quería separarse, si no, no se hubieran unido. En ese sentido, pues vemos que estas relaciones, si va todo bien, es muy, da alegría, da paz, da confianza, pero cuando no va bien, pues generan un gran sufrimiento, ¿no? Entonces, de alguna forma, para entender un poco el tema de la creación, pues Dios, a través de estas características duales, pues controla la energía forma partículas, las partículas generan átomos, los átomos se unen formando moléculas, las moléculas pues ya van desarrollándose seres superiores, el mineral, luego los mundos de las plantas, el mundo animal y el ser humano, ¿no? Entonces el ser humano hoy por hoy es lo que es más parecido a Dios en el sentido, por un lado, porque bueno, según las tradiciones religiosas somos sus hijos e hijas, pero también porque tenemos esta parte interior. Yo ahora no veo lo que pensáis, pero sé que tenéis algo dentro. Quiero decir, no solo es algo físico, que veo la ropa que lleváis, sino pues el ser humano puede... Yo me acuerdo de mis seres queridos, mis padres murieron hace años, pero los tengo muy presentes. Físicamente no están, pero en mi corazón los quiero. Es decir, me refiero, el ser humano tiene esta capacidad de pensar en lo que vendrá, pensar en lo que tienes y también acordarte del pasado, ¿no? Sigamos un poquito más. Esto básicamente es el tema de cómo se produce la alegría. La alegría la producimos cuando tenemos un objeto y que refleja nuestras propias características. Por ejemplo, si uno es abuelo o abuela, pues cuando ve a sus nietos, como reflejan las características del padre, de los hijos, pues siente una gran alegría. Por ejemplo, aquí en este local normalmente hay exposiciones de cuadros, pues cuando ves al pintor viendo sus cuadros, a ti te pueden o no gustar, algunos te gustarán más y otros menos, pero el pintor podría estar hablando media hora de cada cuadro. ¿Por qué? Porque refleja su carácter. Él ha estado horas primero desarrollando la idea, luego orquestándolo, luego pintándolo, uno no le ha quedado bien, tiene que hacer otro, va haciendo pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la alegría del ser humano pues es eso, cuando uno tiene un objeto y se realiza. Pues de Dios es lo mismo, ¿no? La alegría de Dios es cuando el ser humano
pues refleja sus características, ¿no? Es decir, si nos han creado para llevarnos bien entre todos, pues cuando hay armonía, hay paz, hay buenas relaciones, pues el creador está contento. Si ve que sus hijos se están insultando, pegando y engañándose, pues no lo está, es decir, no hay mucho más, ¿no? Entonces, bueno, es decir, en la Biblia, por ejemplo, cuando Dios creó al ser humano, le dio como 3 normas, ¿no? Dios habla poco en la Biblia, aunque se han escrito muchos libros de religión. El primer tema les dijo creced, el segundo multiplicaos y el segundo dominad la tierra o tener un dominio de la creación. Creced, obviamente todos, por muy trasto que seas, todos crecemos y llegamos a... Es decir, crecemos, ¿no? Pero también significa el crecimiento interior, ¿no? Buscar esta armonía entre nuestra mente y nuestro cuerpo. Entonces, cuando una persona, pues su cuerpo y su mente están en armonía, pues es una persona de valor. Entonces, Dios es feliz cuando ve un ser humano que se desarrolla, ¿no? Que se desarrolla, pues ya sea en el deporte, en la cultura, en la música, en el trabajo, en el estudio, con sus amigos. Pues cuando una persona tiene paz dentro de él, pues Dios es feliz, ¿no? Porque esa persona refleja sus características. La segunda fase, lo de multiplicaos, pues igual, cuando Dios ve que un hombre y una mujer hacen un compromiso serio de tener una relación horizontal y de comprometerse, pues entonces pues aparecen los hijos y de esta familia pues se va desarrollando en una sociedad, una nación y un mundo, ¿no? Entonces, en ese modelo de familia era el ideal más grande de Dios, ¿no? Es decir, Dios sería como el cerebro y el ser humano pues como el cuerpo, ¿no? Es decir, había este tipo de relación. Entonces, la realidad es que Dios nunca ha sido feliz porque nunca ha llegado a tener ese tipo de familia. En Adán y Eva no lo consiguió, cuando vino Jesús pues murió pronto y no pudo casarse. Entonces, Dios ha estado buscando poder vivir en ese tipo de familia, pero es un ideal, pues bueno, que quizá en este tiempo empieza a cumplirse, pero no se ha cumplido históricamente, ¿no? Entonces, bueno, es como un creador, pero tiene una cierta frustración porque su ideal no se ha podido cumplir. Entonces, y la tercera parte es el tema del dominio sobre la creación, ¿no? Es decir, el ser humano, pues, a través de tener una relación de amor con las cosas creadas, pues el ser humano tendría esta posición como de Dios, de creador, y pues aunque uno compra un terreno, al principio puede estar muy mal, pero puedes hacer un jardín, si tienes habilidades de jardinero, poner un poquito de agua, tal, quiero decir, si te dan las semillas apropiadas, puedes plantar naranjos, manzanos, otras plantas. Entonces, de alguna forma el ser humano tiene la habilidad de poder pues, organizar la creación. De hecho, hemos catalogado todos los animales, las plantas. Si uno es profesional de esto, pues sabe distinguir. Yo personalmente conozco 4 flores y 2 árboles, pero hay gente que va por el campo y dice, mira, esto es tal, un roble, un tal. Entonces, bueno, de alguna forma el ser humano pues tiene la habilidad de poder clasificar y poder entender la creación, ¿no? Entonces, este gráfico va un poquito sobre el tema de la evolución. Es decir, si uno no conoce nada, y yo os explico, mira, pues había un tío que llevaba un carro y iba arrastrándolo. Luego vio que se podía poner un cajetín y el carro pues podía llevar más patatas en un solo viaje. Luego dijo, ¿por qué voy a hacerlo yo si hay estos caballos tan simpáticos? Y entonces pues le pondremos una cajita y unas ruedas. Luego pues lo hicieron más grande y cabía más patatas, ¿no? Es decir, luego alguien desarrolló un coche y luego el coche mejoró hasta el coche actual. Yo puedo decir que es la evolución, pero entre pasar de un tío que llevaba el carro a uno que hizo la cajita más grande, hay una adición de energía. Entonces, claro, esta adición de energía pensamos que es el creador. Es decir, en las teorías clásicas de la evolución materialistas, pues dicen no, que hemos llegado aquí por una evolución, pero yo no he visto nada que mejore, todo lo contrario, si uno tiene una casa y no la limpia, se ensucia, ¿no? Es decir, entonces,
En cada proceso de la creación hay una adición de energía, y esa adición pues es una combinación de la relación entre el ser humano y el creador. Es lo que hace que las cosas pues vayan mejorando, ¿no? Es decir, cada día pues la tecnología todo mejora porque hay una adición de energía. Del móvil antiguo que no veíamos nada, ni solo el mensajito verde, al actual que puedes compartir fotos de tus seres queridos, alguien lo ha hecho, ¿eh? Tú dejas un móvil en una mesa y puedes dejarlo 20 años y de verdad os garantizo que no va a mejorar ese. Para pasar de un modelo 1 a un modelo más profesional hay una adición de energía. Entonces en la creación pensamos que es así, ¿no? Es decir, que de un paso al otro pues hay una adición de energía. Y ya la última cosa que quería introducir hoy es, debido a que Dios es un ser invisible, pues también el ser humano tiene que tener, para poderse relacionar con el Creador, una parte invisible, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tenemos 5 sentidos espirituales y 5 sentidos físicos. Podemos ver, tocar, oler, el tacto, el gusto, el olfato. Pues espiritualmente es igual, ¿no? Es decir, nuestra parte espiritual tiene estas características y nos podemos relacionar con el mundo espiritual. Es decir, de alguna forma nos movemos más, obviamente, todos en el mundo físico. Eso no quiere decir, debido a la separación del ser humano con el Creador, pues nuestro espíritu está muerto, ¿no? Entonces no percibimos tanto las cosas espirituales, pero si uno se dedica a esto y pues, a través de la oración, de la lectura, de meditar sobre el tema, pues poco a poco nuestro espíritu llega a ser mejor, también de haciendo buenas obras. Entonces, en ese sentido, el Creador no creó solo un mundo físico. Por ejemplo, si uno tiene un perrito, yo me acuerdo ver a mi hermana cuando se le murió su perrito favorito llorando por días. Es decir, dices, bueno, sí, pero, sí, es que es un perro. No, es que era su perro. Quiero decir, si un ser humano que no somos muy buenos, ya por un perrito, por un pajarito que se te muere, lo pasas mal, pues Dios, el Creador, que nosotros tenemos pues cada uno un valor, pues nos quiere. Entonces, ¿pensáis que alguien te quiere solo para 90 años, 80 años? Cuando le coges cariño ya se te muere y adiós. Por eso, en ese sentido, pensamos que el ser humano es eterno. Y un ser eterno pues necesita, cuando el cuerpo físico desaparece, un ambiente para poder ir a él. Vivimos, por decir, en 3 etapas. La primera etapa en nuestro vientre de la madre, unos 9 meses, donde pues, se va desarrollando la estructura del cuerpo. Luego los 90 años más o menos, o X años en el mundo físico, y luego la tercera etapa en el mundo espiritual. Entonces, que es la etapa eterna, en el sentido, el ser que nos ha creado es como un padre y una madre, en ese sentido nos quiere y quiere tener una relación eterna con nosotros. Nosotros que somos ignorantes de muchas cosas, cuando alguien lo queremos ver siempre, no solo por un tiempo. En ese sentido, pues el Creador pues sería lo mismo, ¿no? Pues nada, hoy es lo que quería comentar y os agradezco vuestra atención. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, pues ahora sería el momento. Gracias.